Gloria a Cristo. Yo quiero invitarle que abra su Biblia ahí en Levíticos capítulo 20, versículo 26. Vamos a mirar algo ahí, ¿verdad? Un versículo solamente. Vamos a estar mirando, claro, más versículos, pero vamos a tomar como base el versículo 26 del capítulo 20 de Levítico. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Así que abra su Biblia ahí y vamos a mirar lo que nos dice la bendita y gloriosa palabra de Dios ahí. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Cristo. Dice la palabra de Dios: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Gloria a Dios, aleluya, amén. Mire qué precioso versículo, ¿verdad? Si usted y yo analizamos el libro de Levíticos, ¿verdad? Es un libro que habla mucho de sacrificios, de lo que era todo el servicio en el templo, los sacrificios, ofrendas y todo eso. Y a veces es un libro difícil, un poquito pesado para nosotros, porque usted y yo no estamos, ¿verdad?, en un templo ofreciendo sacrificios, ¿verdad? Todo eso tenía que ver con el Antiguo Testamento, las funciones de los sacerdotes, de los levitas. Entonces es un libro, ¿verdad?, que pues aparentemente es un poquito difícil de entender, pero dentro de su contenido, ¿verdad?, hay grandes y gloriosas enseñanzas. Cada ofrenda, cada sacrificio nos enseña lecciones bien importantes, bien preciosas. Y dentro de todo esto, pues hay versículos muy hermosos, hay pasajes muy bonitos, ¿verdad?, donde podemos aprender grandes cosas. Este versículo, ¿verdad?, dice ahí la palabra de Dios que debemos de ser santos. Y es el tema que yo quiero compartir con usted hoy en esta hora. Debemos ser santos. Gloria a Dios, aleluya, amén. Dios está hablando aquí a su pueblo, al pueblo de Israel. Y si usted y yo analizamos, hermanos, aquí está hablando de varias cosas, varios tipos de pecado, algunos muy graves, perversiones terribles, tremendas. Y dice la palabra de Dios, el Señor le dice, mire, que Él va a destruir las naciones que ellos van a conquistar, porque ellos han andado en todas estas cosas, han practicado todos estos pecados, los pueblos que Dios iba a destruir o que Dios destruyó, y en lugar de ellos estableció el pueblo de Israel en la tierra de Palestina. Y Dios los está advirtiendo y les dice que ellos deben de tener cuidado de no practicar esos pecados, esas cosas, ¿verdad?, que desatan la ira de Dios, que desatan el juicio de Dios. La Biblia dice en Romanos: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y Dios destruyó esas naciones precisamente por su maldad, por su pecado. Y Dios enumera y menciona los pecados que esa gente cometió. Si usted y yo analizamos ahí, el capítulo 20, desde más atrás, está hablando de la inmoralidad, la perversión moral del ser humano, la corrupción del ser humano. Hicieron actos terribles, sucios, ¿verdad? Entonces, Dios está hablando y está advirtiendo a su pueblo y les dice: tengan cuidado, no hagan lo que esas naciones hicieron, ¿verdad? Deben de ser santos. Mire, si usted y yo vemos también, por ejemplo, ahí el versículo 7, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Dios está hablando. Si usted y yo analizamos en toda la Biblia, se nos habla mucho de que debemos de ser santos, de que debemos de vivir en santidad, de que nuestra vida debe de ser una vida santa, una vida recta. Gloria a Dios. Amén. Porque hay una razón. Dios explica la razón. Y aquí también en nuestro versículo 26, Dios explica la razón por qué Él está pidiendo que seamos santos, por qué debemos de ser santos. No es nada más porque sí, hay razones. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, hay una razón. Él siempre nos muestra la razón, ¿verdad? Siempre hay un porqué. Cuando Dios dice algo, cuando Dios pide de nosotros algo, Él siempre, ¿verdad?, siempre nos da una razón, un porqué. Gloria a Dios, aleluya, amén. Y aquí nos dice que debemos de ser santos,
y nos da una razón. Gloria a Dios. Entonces, mire, yo quiero que veamos, analicemos este versículo. Y dice la primera parte del versículo: habéis pues de serme santos. Note esto. Habéis pues de serme santos. Mire, es un requisito, ser santos es un requisito que Dios requiere de nosotros como pueblo de Dios. Así como le dice al pueblo de Israel: ustedes deben de serme santos. La gente que voy a destruir delante de ustedes ha practicado todas estas cosas, todas estas abominaciones, todos estos pecados. Ellos los han practicado, pero ustedes no. Gloria a Dios, amén. El mundo puede hacer lo que quiera. El mundo, ¿verdad?, vive en pecado. El mundo practica el pecado, hace cuantas maldades puede o le vienen a su mente. Pero Dios dice: pero ustedes no. Dios ha permitido, ¿verdad?, que la gente del mundo viva como quiere. La Biblia dice: Dios los ha dejado. Pero a usted y a mí no. Dios nos dice: ustedes deben de serme, me gusta esa palabra, deben de serme santos. Gloria a Dios, ¿verdad? Así pues, dice, debe de serme santo. Gloria a Dios, aleluya. Qué precioso, ¿verdad? Que debemos de ser santos, usted y yo. Santos al Señor. Es un deber que Dios requiere de nosotros. Si somos de Él, debemos ser santos. Si le pertenecemos a Dios, usted y yo nos hemos entregado al Señor. Amén. Si usted es creyente, se ha entregado a Cristo. Si no, puede hacerlo. Porque vamos a ver, hermanos, por qué Dios pide santidad. ¿Por qué Dios demanda santidad de nosotros? Más adelantito lo vamos a ver. Por eso, si una persona, ¿verdad?, quiere agradar a Dios, si una persona quiere tener una buena relación con Dios, necesita ser santo. Quiere pertenecer al pueblo de Dios, ser parte de los redimidos de Dios, necesita ser santo. El mundo tiene sus ideas, el mundo tiene sus conceptos, tiene su filosofía, sus tradiciones, hermano, hermana, que van en contra de la palabra de Dios. Y yo quiero decirle, así como Dios, ¿verdad?, sentenció a las naciones cananeas a la destrucción por su pecado, por su maldad, este mundo está sentenciado. Y la palabra es bien clara y nos dice que viene el juicio final sobre el mundo. Este mundo va a ser destruido. Este mundo, ¿verdad?, los pecadores van a ser destruidos. Hay plagas que vienen terribles. Esto es solamente el comienzo. Pero hay cosas terribles, espantosas que vienen sobre este mundo y será totalmente destruido. La Biblia nos dice que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Aleluya, amén. Gloria a Cristo. Entonces, si usted y yo no queremos perecer en el juicio de este mundo y perecer como ellos, entonces necesitamos, acuérdese, ser santos, serles santos a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él simplemente lo pide. Y dice que seamos santos. Mire, la palabra santo, todos sabemos, significa separado. Entonces Dios dice: seanme santos, sean separados, ¿verdad?, puestos apartes. También son algunas de las definiciones, ¿verdad? Separado, puesto aparte. Fuimos separados y consagrados hacia Dios, ¿verdad? Fuimos separados de algo. En este caso, ¿verdad?, Dios nos separa. Dios nos toma y nos separa, ¿verdad?, para dedicarnos a algo. En este caso, la idea, ¿verdad?, de la palabra que Moisés utiliza aquí, es una palabra que significa separados para uso exclusivo. Dios nos separa, Dios nos aparta para usarnos en algo especial, algo exclusivo. No es nada más que nos pone aparte y ya, no. Él lo hace, ¿verdad?, porque Él tiene un plan, un propósito para nosotros. Lo hemos visto mucho esto, ¿verdad? Yo le he hablado mucho también de esto, de cómo Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos aparta y nos ha separado del pecado. En este caso, usted ve ahí, Dios separó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó de allá, un ambiente pagano, un ambiente pervertido,
y lo lleva a la tierra de Canaán, la tierra de Palestina. Ese lugar también la gente se había pervertido todavía peor que los egipcios. ¿Verdad? Sus prácticas eran todavía más abominables que las de los egipcios. Entonces Dios tuvo que destruir esas naciones, Dios tuvo que desarraigarlas. No había otro remedio, no había otra manera en que se pudiera desarraigar la maldad en estas naciones, sino el exterminio. Dios ha tenido que hacer eso en varias ocasiones, hermanos. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre llega a tal grado que la única manera de desarraigar esa maldad es la aniquilación. Dios ha tenido que hacerlo, ¿verdad? No porque a Él le guste hacerlo, no, hermano, hermana. Dios ama al pecador y solamente Dios sabe cuánto le ha pesado en su corazón, cuánto ha sufrido el corazón de Dios por la maldad del hombre y por la destrucción que el hombre ha traído sobre sí mismo. Por eso es que, mire, Dios nos dice a usted y a mí que debemos de serle santos. Gloria a Dios, separados, apartados del pecado, de estas prácticas de idolatría, de inmoralidad, de perversión que menciona aquí, de todo lo que es pecado. Y separarnos, apartarnos. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida diferente, para actuar de una manera diferente, para ser diferentes. Dios nos llamó a usted y a mí para ser diferentes. El mundo vive así, pero usted no. Acuérdese, usted y yo somos sal de la tierra. Gloria a Dios. Amén. Luz de este mundo. Gloria a Dios. Entonces Dios nos llamó y nos está llamando y dice, habéis pues de serme santos. Gloria a Dios. Somos llamados a ser santos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia, ¿verdad? Dice que fuimos llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Llamados a ser de Jesucristo. Gloria a Dios, dice también en Romanos 1, ¿verdad? Pero ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Ahí estamos incluidos usted y yo. Amén. Gloria a Dios que estamos invocando el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, hemos sido llamados ¿a qué? A ser santos. Usted ha sido llamado a ser santa, a ser santos. Gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria a Cristo. Entonces, mire, Dios nos ha llamado cuando fuimos salvos. Cuando fuimos, mire, Dios nos sacó del pecado. Dios nos sacó de esa inmundicia, de ese pecado en el cual vivíamos cada uno de nosotros. Usted sabe de dónde le sacó el Señor, cómo vivía antes de conocer a Cristo, todas las maldades que había cometido, ¿verdad? Todos somos conscientes, vivíamos lejos de Dios, hacíamos cosas abominables ante Dios, y Él tuvo misericordia de nosotros, hermanos, y cuando Él nos salvó, Él nos sacó de esa vida de pecado. Y ahora nos dice, como aquella mujer, no peques más. Aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿se acuerda? Y vienen acusándola. Y él dice, bueno, que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. Nadie lo hizo. Y cuando Jesús levanta la vista y mira a la mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y él dice, pues nadie me condenó. Él le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Pero qué le dijo? No peques más. Había sido perdonada, había sido lavada. Su pecado, su maldad había sido perdonado, pero ¿qué le dice? No peques más. La santidad tiene que ver precisamente con eso, vivir una vida recta, no volver otra vez a pecar. Usted y yo, Dios nos sacó del pecado, Dios nos perdonó, nos lavó toda esa maldad, toda esa suciedad, ¿verdad? Fuimos lavados con la sangre de Cristo, fuimos perdonados por Dios. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Ahora debes de ser santo, ahora no debes de pecar más. La Biblia dice, el que hurtaba no hurte más. Debemos de dejar el pecado. Gloria a Dios. Amén. Dios nos dice, quizá, ¿verdad?
usted y yo somos conscientes, no es fácil, no es sencillo. Es una lucha y va a ser una lucha constante, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque el pecado, haga de cuenta, es como una enfermedad, ¿verdad? Hay personas, mire, que hay enfermedades que una persona, si quiere realmente aliviarse, mejorar su salud, necesita llevar una dieta rigurosa. Alguien decía en una ocasión, ¿verdad? Mire, todo lo que me prohibió el doctor es lo que más quiero, es lo que más me gusta, es lo que me apetece, es lo que se me antoja. Claro, la enfermedad, el mal que está en su cuerpo está pidiendo, porque de eso se está alimentando. De esos alimentos que están dañando su salud, pero están beneficiando a esa enfermedad y la siguen, y la enfermedad va creciendo y va creciendo. Entonces, hay un deseo, hay un apetito. El pecado también. Un tiempo, ¿verdad? Fuimos cautivos del pecado, un tiempo practicamos el pecado y se hizo una adicción en nosotros. Entonces, cuando venimos a Cristo, hay personas que piensan que cuando vienen a Cristo, su pecado es perdonado, es borrado y jamás van a volver a sentir tentación. No, es todo lo contrario. Ahí va a empezar una lucha tremenda. Usted y yo somos conscientes de ello. Y hermanos, va a empezar una lucha tremenda y va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque ahora su carne se habituó, mi carne se habituó al pecado. Entonces cuando venimos a Cristo y decimos no al pecado, la carne va a exigir. Esa naturaleza carnal dentro de nosotros, ¿verdad? Va a exigir y va a exigir. ¿Por qué? Porque ya se habituó a estar pecando. Es como una persona, ¿verdad? Que mire, empieza a tomar, poco a poco, va creando un hábito, una adicción. Llega el momento en que a diario está tomando, tiene que tomar a diario. ¿Por qué? Porque si no, no puede estar en paz. No puede controlar. Así es el pecado. Entonces, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos perdonó, nos salvó, Dios nos sacó del pecado. Y nos dice, no peques más, sé santo. Sé santa, porque yo soy santo, dice Dios. La razón principal. Entonces, es ahí donde empieza una lucha. Es ahí donde empezamos nosotros a tener esa lucha tremenda, hermano, hermana, y es donde debemos de luchar. Por eso la Biblia dice que peleemos la buena batalla de la fe. Gloria a Dios, amén. Es pelear contra el pecado, es luchar contra esas adicciones, es luchar contra el pecado. Y va a ser una lucha que no va a ser de un día o dos, una semana, un mes, un año, 2 años. No, hermano, hermana, es una lucha que va a durar prácticamente toda nuestra vida aquí en la tierra. Claro que conforme vamos avanzando, hermanos, en algunas áreas de nuestra vida, el apetito, el deseo irá disminuyendo poco a poco. Pero no siempre será así. No exterminaremos por completo el pecado, los deseos, los apetitos. No podremos exterminarlos 100% mientras estemos viviendo en esta tierra. Por eso es que, hermanos, necesitamos, y por eso Pablo decía, morir es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la muerte física, hermanos, es ahí donde cada uno de nosotros seremos liberados totalmente del pecado, del deseo de la contaminación del pecado en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Y eso será muy pronto. Jesucristo viene pronto por su iglesia y quizás pronto nos vamos usted y yo antes de que Él venga. No sabemos, pero una cosa sí sabemos. Cada día que pasa nos acercamos más al día en que usted y yo dejaremos este mundo para siempre, iremos con nuestro glorioso Salvador, donde seremos libres totalmente de toda contaminación, de todo deseo y apetito carnal. Gloria a Dios, aleluya. Por eso Pablo dice, mire, para mí el morir es ganancia. Gloria a Dios, aleluya. Para usted y para mí y para todo creyente también, morir es ganancia, hermanos, si estamos en Cristo y estamos en la batalla. Gloria a Dios. No somos perfectos, pero seguimos adelante. Gloria a Dios. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Gracias a Dios. Mire, entonces Dios dice
Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, dice la palabra de Dios. La siguiente parte, hay un versículo. La razón por la que usted y yo debemos de ser santos es porque Dios es santo. Dios es santo, gloria a Dios, separado de todo lo corruptible. Acuérdense, la palabra santo significa separación. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa aquí es la palabra kadosh, ¿verdad? Separado, apartado. Dios es separado de todo lo corruptible, toda la maldad, todo pecado. Dios es separado. Está separado, ¿verdad? De todo la contaminación, la corrupción. Es una virtud fundamental de Dios, es uno de los grandes atributos de Dios, la santidad. Dios es un Dios santo. Gloria a Dios, amén. Dios es un Dios santo, gloria a Cristo, gloria a Dios, santo, perfecto, separado totalmente, gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice, amado hermano y amada hermana, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sin santidad, nadie puede ver a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que Él nos dice que seamos santos. Mire, es uno de los temas que muchas veces nosotros tratamos de ignorar, ¿verdad? Nos gusta leer de las bendiciones, las promesas de Dios. Si usted y yo analizamos, pues siempre llaman nuestra atención las promesas de Dios, ¿verdad? Y a veces concentramos mucho nuestra atención ahí en las promesas de Dios, en las bendiciones de Dios. Es bueno y todo es para nosotros. Pero a veces pasamos por alto esto. ¿Por qué? Porque esto habla de una responsabilidad, esto habla de un compromiso, esto nos habla de una lucha, una guerra, una batalla, gloria a Dios, tremenda que vamos a librar contra el pecado. Y a veces, mire, no nos gusta, a veces preferimos vivir una vida cómoda, una vida tranquila. Yo le decía el otro día, ¿verdad?, que algunas personas, hermanos, algunos creyentes se van a acostumbrar a quedarse en casita y ahí, ¿verdad?, en internet seguir escuchando predicaciones y ya no asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un cristianismo cómodo. No tiene compromiso con nadie, no tiene compromiso con una iglesia, no hay responsabilidad. Mire, y a gusto, ahí en su casa. Pero eso no es el plan de Dios, ese no es el propósito de Dios, ¿verdad? Y seguro que esa persona se va a enfriar. Gloria a Cristo. Mire, vivir en santidad. Dios es santo, separado. Y hermano, la Biblia nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces necesitamos ser santos si queremos, ¿verdad? Es un requisito para acercarnos a Dios. Si usted y yo analizamos, hermanos, aquí en estos versículos, aquí en este libro, Levíticos, mayormente en Deuteronomio, nos habla de la importancia, todos los sacrificios que menciona aquí, el propósito era santificar al pueblo. Por ejemplo, aquí Dios le dice al sacerdote, mire, no todo el tiempo puedes entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y cuando entres, debes entrar con sangre de un animal. Debía de sacrificar un animal, ¿verdad? Debería este sacerdote llevar incienso, quemar incienso ahí en el altar del incienso. Ese altar estaba ahí, ¿verdad?, junto al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, antes de entrar allá, el sacerdote tenía que encender el incienso que él llevaba en un incensario y lo ponía ahí en el altar, y el lugar se llenaba del humo del incienso. Recuerde, el incienso significa en la Biblia, ¿verdad?, las oraciones, la oración, la intercesión, porque era un incienso de olor grato, un olor exquisito, un olor fragante, y es lo que dice la palabra de Dios. La oración debe de ser así para Dios, y es a Dios, la oración es como un incienso fragante, aromático, exquisito. Y luego tenía que ofrecer esa sangre. ¿Para qué? Era la sangre por la culpa, la expiación, donde expiaba el sacerdote los pecados del pueblo y sus propios pecados. No podía entrar sin sangre y sin incienso al lugar santísimo. No podía. Si no lo ofrecía, hermano o hermana, ese sacerdote moría.
Por eso Dios demandaba y demanda santidad. Dios sigue demandando santidad de nosotros. Es cierto que Cristo murió por nosotros, es cierto que Cristo perdonó nuestro pecado, nos lavó con su sangre, es cierto que somos aceptos delante de Dios en Cristo Jesús, es cierto que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él, y usted y yo estamos en Cristo y vamos al Padre, y a veces decimos, mire, a la hora que queramos, todo el día podemos estar orando, claro que sí, pero recuerde, cuando vamos a orar y vamos a buscar la presencia de Dios, necesitamos sangre. Necesitamos santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. ¿Me entiende lo que le digo? Por eso muchas oraciones no llegan a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en santidad. Estamos viviendo en pecado, estamos viviendo una vida licenciosa y no nos estamos apartando realmente del pecado. Cuando Jesús enseñaba a orar a los discípulos, ¿se acuerda? Él decía, ahí el Padre Nuestro, quizá usted se lo sabe de memoria, yo creo que sí, ¿verdad? Y como dice, perdónanos nuestras deudas. En toda oración que nosotros hagamos, hermano o hermana, debemos de preparar nuestro corazón, ¿verdad? Y pedirle perdón a Dios. Ahí nuestro devocional, cuando usted va ahí en su devocional a orar a Dios, cuando usted tiene esa comunión con Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Darle gracias a Dios y luego, Señor, perdóname. No soy perfecto, Señor, mire, perdóname, te he fallado, te he ofendido, he hecho cosas que no te agradan. Pedirle perdón a Dios. No es, Señor, si mire si te ofendí. Hay gente que dice, Señor, mire, Señor, si te ofendimos este día, si te ofendí, perdóname, no fue mi intención. No es si te ofendí. Es un hecho, es una realidad que ofendimos a nuestro Dios. Pecamos de muchas maneras, hermanos. Una vez un pastor decía, mire, si una persona lograra vivir un día sin cometer un pecado, esa persona se iría al cielo en ese mismo día. Todos pecamos, la Biblia dice a diario, ofendemos a Dios de muchas maneras. Y es por eso que es tan importante, hermano o hermana, el pedirle perdón a Dios. Hay pecados que somos conscientes de ellos. Hay pecados, mire, que no somos conscientes. Aquí en este libro dice, cuando el pueblo pecare por hierro, por equivocación, por ignorancia, ¿verdad? Pero luego se descubre su pecado. El que oculta su pecado no prospera. El que lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia. Quizás te digo, bueno, hay pecados que quizás yo no sé, cosas que quizás no sé que son pecados. No se preocupe, el Espíritu Santo se los va a mostrar. Y cuando vamos a la presencia de Dios, cuando entramos a la presencia de Dios, ahí es donde Dios nos va a ir mostrando los pecados, las cosas que no están bien, lo que Dios quiere que dejemos, lo que Dios quiere que nos separemos. Dios nos va a ir separando, nos va a ir apartando. Gloria a Dios, amén. Gloria a Cristo, aleluya. Mire, entonces, la santidad es un requisito para acercarnos a Dios. Es fundamental en cada creyente. Dios dice, habéis pues de serme santos. Debemos de ser santos usted y yo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y nosotros también debemos de serlo. Si nuestro Padre es santo, pues usted y yo también debemos de ser santos. Para ello, ¿verdad? El pecado debe ser lavado con la sangre de Cristo Jesús y abandonado. Una vez que hemos sido lavados y perdonados, debemos dejar el pecado. Amén. Y dice la palabra, el que hurtaba no hurte más. El que adulteraba no adultere más. A esa mujer Jesús le dijo, no peques más. A un hombre también Jesús lo sanó, ¿verdad? Y lo encuentra en el templo y le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hay muchas advertencias, ¿verdad? ¿Se acuerda? Jesús dice también en una ocasión, mire, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desiertos buscando donde morar. No encuentra, vuelve otra vez a la casa, a la persona, al individuo, a la mujer donde estaba, y dice, le encuentra la casa barrida, adornada y desocupada. Entonces va y toma otros 7 demonios, entran y el estado de aquella persona se hace peor que el primero. Por eso debemos de vivir en santidad. Son varias las razones. Hay peligro.
Podemos volver a caer otra vez, ¿verdad? Ensuciarnos y volver otra vez a caer en la inmundicia, en el pecado. Por eso es que debemos de iniciar una lucha, una guerra contra el pecado. Cada día, nunca bajar la guardia, sino cada día mantenernos firmes, luchando contra el pecado, contra la carne, contra esas pasiones, esos deseos dentro de nosotros. Gloria a Dios, aleluya, amén. Dice la segunda razón que el Señor nos da aquí por la cual debemos de ser santos. La primera, acuérdense, es porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. No podemos tener comunión con Dios. No podemos tener una verdadera comunión con Dios, hermano, hermana, si hay pecado. Primero tenemos que quitar el pecado. Primero tenemos que cortar con el pecado. Primero tenemos que cortar con esas cosas que están ofendiendo a Dios en nuestra vida, para poder tener esa buena relación con Dios, para poder mantener una relación estable, firme, con nuestro glorioso y maravilloso Dios. Aleluya, amén. Y la segunda razón nos dice aquí, mire qué precioso lo que dice este versículo, ¿verdad? Dice, yo los he apartado de todos los pueblos. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos ha apartado. La Biblia dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Los separados, escoger, es separar, apartar. Es como cuando usted va al mercado, usted va a algún lugar, ¿verdad? Y usted va a comprar algo, usted va y separa lo que usted quiere. Aparta lo que usted quiere. Gloria a Dios, amén. Usted lleva un carrito ahí, ¿verdad? Y va al súper y ahí usted va tomando los productos que quiere. Hay mucho producto, pero usted agarra el que usted quiere, el que usted considera, el que usted escoge, el que usted elige. Gloria a Dios, aleluya, amén. Muchos, dice la palabra, son llamados, pocos los escogidos. Qué gran privilegio ser separados por Dios mismo. Dios mismo nos está separando, nos ha separado, nos ha elegido. Eso, hermano o hermana, debe despertar en nosotros una profunda gratitud que nos lleve a desear ardientemente agradar a Dios. El hecho de que Él nos ha separado. ¿Qué dice, verdad? Ahí nuestro versículo, ¿no? Ahí en Levíticos 20:26 dice, habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Él nos separó, nos apartó, dice, de los pueblos. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántas naciones hay en el mundo, hermanos? Muchas naciones. Mire, simplemente nuestro país, hermanos, se compone de muchas naciones. Una nación, ¿verdad? Es un grupo de personas que tienen su propio idioma, sus propias costumbres, sus propias leyes. Y nuestra nación se compone, México se compone de muchas naciones. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos étnicos aquí dentro de nuestra nación y prácticamente casi en todas las naciones, ¿verdad? Hay grupos étnicos, hay naciones dentro de esa misma nación. Mire, según las estadísticas, hay más de 7,000 millones de personas en el mundo. Más de 7,000 millones. Cada día están haciendo más y más, ¿verdad? Están falleciendo más, pero también hay más de 7,000 millones de personas en el mundo. Imagínense la cantidad de personas que hay en el mundo. Qué privilegio, qué bendición que de todos ellos Dios la haya escogido a usted. Dios se fijó en usted. Hemos dicho, ¿verdad? Yo he dicho, mire, había gente mejor que nosotros, mejor preparada, gente que llevaba una vida más recta que usted y yo. Pero Dios nos escogió a usted y a mí. Por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Mire, Él nos escogió. Dice, Él nos sacó o Él nos escogió de los pueblos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito. Él quería que usted y yo
seamos de su exclusiva propiedad. Algo exclusivo, algo de Él. Algo que Dios dice, esto es mío. Gloria a Dios, qué precioso. Qué maravilloso, hermano, hermana. Mire, dice que para que seamos de Él, Dios quiere que seamos de su exclusiva propiedad. Nunca, hermanos, realmente podremos entender la mente y el corazón de Dios. Que teniendo, mire, hermanos, millones de criaturas, seres angelicales que adoran y sirven a Dios fielmente, criaturas aquí en la tierra que adoran a Dios, que no tienen problemas con el pecado, que no le fallan a Dios como usted y como yo, que sirven a Dios, que glorifican a Dios. Teniendo tanto, Dios se fijó en nosotros. La criatura más pervertida, más caída, ¿verdad? Que ha caído en el pecado y se va degradando cada vez más y más. Dios se fijó en nosotros. ¿Cómo no estarle agradecidos? Todo lo que Él hizo por nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. Buscar lo que se había perdido, lo que se había salvar lo que se había perdido. Y luego, hermanos, Él nos escogió. Él nos está escogiendo. Nos está separando. ¿Para qué? Para que seamos de su propiedad. Para que seamos de Él. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Él nos escogió, nos separó para que seamos de Él. ¿Qué vio en nosotros? Piense, ¿qué miró en usted? ¿Qué miró en mí el Señor? Que lo llevó a pagar el precio más alto para rescatarnos, para comprarnos, para que fuéramos de Él. ¿Qué miró en nosotros? Nunca podremos entender la mente y el corazón de Dios. Nunca podremos entender realmente hasta dónde alcanza el amor de Dios. Aunque sabemos de memoria Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero decirle, aún así nunca podremos entender la grandeza del amor de Dios. Y nunca podremos entender qué llamó la atención de Dios de nosotros. ¿Qué vio en nosotros? Que lo llevó a llevar a cabo tal sacrificio para que fuéramos de Él. Por eso, hermano, hermana, mis amados, Dios nos pide que seamos santos. Él es santo. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Será mucho pedir de Dios después de todo lo que Él ha hecho por nosotros? Después de todo lo que hizo para que usted y yo fuéramos su pueblo. Yo creo que no. Yo quiero invitarle que oremos en esta hora. Y que Dios nos ayude a ser santos. Nunca podremos entender realmente. Nuestra mente es muy finita. Pero sí vamos orando que haya en nosotros una profunda gratitud a Dios por habernos separado, por habernos salvado, perdonado, lavado con la sangre de Cristo. Y que nos estimule esa gratitud a vivir una vida recta, una vida santa, a esforzarnos cada día luchando contra el pecado, contra los apetitos, los deseos contra los cuales batallamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén. Padre glorioso, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu infinita bondad, tu misericordia. Señor, nunca podremos entender
tu mente, tu corazón. Nunca podremos entender tal vez qué es lo que te llamó la atención de nosotros. Nunca podremos entender la magnitud de tu amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca podremos quizás entender por qué lo hiciste, Señor. ¿Por qué derramaste la sangre de tu Hijo amado para lavar nuestros pecados, nuestra maldad? Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que sensibilices nuestros corazones y que haya una profunda gratitud en nuestro corazón que nos estimule y nos lleve a luchar en contra del pecado y esforzarnos cada día por vivir en santidad. Ayúdanos, Padre Santo. Sin tu ayuda no podemos, oh Dios. Sin tu ayuda es imposible vencer el pecado, vencer la carne. Y por ello te rogamos en esta hora que tú nos ayudes a vivir en santidad. Que tú nos des la fuerza necesaria, Señor, para vencer, para luchar cada día. Si no somos conscientes que mientras vivamos en este mundo, siempre estaremos luchando, siempre estaremos batallando contra el pecado. Y muchas veces pecaremos contra ti. Muchas veces todavía haremos cosas que te ofenden, que te lastiman, bendito Dios. Y te rogamos que tú nos ayudes a reconocer y nunca darnos por vencidos, Señor, sino mantenernos, aun cuando caigamos, volvamos a levantarnos. Como dice la palabra, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levanta. Levántanos, oh Dios, cada vez que caemos, cada vez que ofendemos, cada vez que volvemos otra vez a cometer pecados. Pedimos que tú nos perdones, que tú nos des un corazón contrito, un corazón arrepentido, bendito Dios. Que haya un verdadero arrepentimiento en nosotros y nos ayudes a ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Ayúdanos, Señor, revela a cada uno de nosotros, Señor, tú conoces el corazón de mi hermano, de mi hermana, mi corazón, Señor, tú nos conoces, Padre. Y yo te ruego en esta hora y te rogamos, Señor, unidos en esta hora, que tú estés revelando personalmente a cada uno de nosotros esas cosas con las cuales debemos de tener cuidado y luchar hasta vencerlas. Esos apetitos, esos deseos, esas cosas con las cuales estamos batallando en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, que cada día nos santifiquemos más y más, como dice tu palabra, el que es santo, santifíquese todavía más. Que podamos santificarnos cada día más y más. En el nombre de Jesús, Padre, bendice mi hermano, mi hermana. Ayúdanos a armarnos de este pensamiento, esforzarnos cada día por ser santos, por vivir en santidad. Bendigo a cada uno, los pongo en tus manos, que tú pases con ellos, guárdalos, bendícelos en esta semana, Señor. Ayúdalos y ayúdanos, Señor, a que cada día podamos vivir en santidad. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias, Señor, por habernos separado y por hacernos pueblo de tu exclusividad. Gracias, Señor. Una gran bendición, un gran privilegio, una gran distinción que no merecemos, pero tú lo has hecho en tu gracia, en tu misericordia. Ayúdanos a vivir eternamente agradecidos por ello en el nombre de Jesús. Amén.